Pero muy buenos días, mis amigos y mis hermanos. Este es un programa Confrontados del Ministerio Cristo la Respuesta. Yo soy su hermano, su amigo Roberto Piñeres, y vamos a traerles en el día de hoy un estudio sobre las epístolas. He querido traer cosas sobre las epístolas porque creo que las epístolas son, junto con los evangelios, las bases, las enseñanzas más importantes que un cristiano debe tener. Todas las enseñanzas de los evangelios más las epístolas son cartas dándonos a nosotros la forma y advertencias de lo que la iglesia va a pasar y de cómo la iglesia debe comportarse y ser. Así que hoy comenzamos un estudio sobre la epístola a los Colosenses. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Bueno, mis hermanos, la epístola a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, la fecha aproximada del año 61 después de Cristo, y tiene un tema principal. El tema es la supremacía y la suficiencia de Cristo. En esta epístola hay varias palabras claves que tenemos que tener en cuenta, como es la plenitud, la sabiduría, el conocimiento y misterio. Repito, plenitud, sabiduría, conocimiento y misterio. Y recuerden el tema, la supremacía y la suficiencia de Cristo. La ocasión cuando Pablo escribió esta epístola, Epafras, que era el líder de la iglesia de Colosa, viene y le solicita al apóstol Pablo ayuda para tratar una falsa doctrina que amenaza a la iglesia de Colosa. Mire, estamos hablando del año 61 después de Cristo y ya había dentro de las iglesias falsas doctrinas que amenazaban a la iglesia. Esta herejía era una mezcla de ocultismo pagano, legalismo, judío y cristianismo. Tiene un poquito de cada cosa. Sus errores semejan una antigua forma de gnosticismo, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni hombre, sino uno de los seres divinos que servían de puente para salvar el abismo entre Dios y el mundo. Por lo tanto, se decía que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses, de los cristianos, pero que algunos creyentes iluminados, sin embargo, podían alcanzar la plenitud espiritual por medio de conocimientos especiales y rigurosa autodisciplina. Es lo que está sucediendo en el día de hoy. Se han metido doctrinas de gnosticismo, de gente iluminada, que se salen completamente o comienzan a interpretar la palabra de Dios, la Biblia, a su forma. No siguen los procedimientos de interpretación válidos. Buscan tanta lectura y tantos libros y tantos seminarios que terminan confundiéndose y confundiendo a las demás personas. Miren la mezcla que había tan bárbara. Un gnosticismo que era una mezcla que tenía todo revuelto. Una mezcla de errores, la cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios. El apóstol Pablo comienza a escribir esta epístola y Pablo describe en esta epístola
con 4 propósitos. El primer propósito del apóstol era denunciar y refutar la herejía. El segundo propósito era instruir a los colosenses de la verdad y alertarlos de los peligros de regresar a los vicios paganos. La tercera expresa su interés personal por los creyentes. Y la cuarta, instarlos a fomentar la armonía, la unidad y el amor mutuo. Ningún otro libro del Nuevo Testamento presenta una forma más completa y defiende más a cabalidad que esta epístola el reinado universal de Cristo. Combativo en su tono, estilo bastante tajante. Los falsos maestros de Colosa habían socavado las principales doctrinas del cristianismo, sin excluir la deidad, la absoluta autoridad, suficiencia de Cristo. La epístola presenta a Cristo como supremo Señor, en cuya suficiencia hayan satisfacción los creyentes. Miremos primero en el versículo 1, versículos del 15 al 20. Versículo 1, versículos del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Los 2 primeros capítulos de Colosenses exponen y defienden esta verdad. Los otros restantes, sus implicaciones prácticas. La supremacía de Cristo se explica como su condición de hijo primogénito, eterno, amado y heredero de Dios. Dice que en Él habita toda la totalidad de los atributos divinos, la esencia y el poder. Miremos lo que dice el 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y si vamos a ver al mismo Colosenses, en 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es la revelación y representación exacta del Padre, y tiene prioridad en el tiempo y la primacía en el rango sobre toda la creación. Quiero que entendamos estos versículos. Es importante porque en el día de hoy y durante muchos años están enseñando doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Su suficiencia se desprende de su superioridad. La convicción de la absoluta soberanía de Cristo fue lo que dio impulso a las actividades misioneras y a las predicaciones. Cuando dicen allá en Colosenses capítulo 1 versículo 27 y versículo 29, a quienes quiso 27 al 29, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a fin de presentarse perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia
de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo proclama el señorío de Cristo de tres maneras. Yo estoy hablando del señorío de Cristo. Estoy hablando de que no hay nada, no hay nadie comparable a Cristo. No hay nadie que pueda abrir su boca en el cielo. Cristo es el Señor de toda la creación. Su autoridad creadora cubre todo el universo material y los planetas. Miren lo que dice el versículo 1 del 16, que lo leímos hace poquito. Porque Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y principamos, vamos a Colosenses, el versículo 2, capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda tener el poder, la supremacía y la gloria que tiene Cristo. Cristo es el único que merece ser adorado. Dice en el 2.18, leámoslo un momentico, el Colosenses 2.18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia carnal, por su mente carnal. Ni a los ángeles, dice. El único que merece ser adorado es Cristo. Estoy hablando de la Escritura. Todo lo que estoy diciéndoles está en la Biblia. Si no hay Biblia, cójala, léala. Léala. Eso es lo importante, que usted entienda la palabra de Dios. Que usted reflexione no sobre lo que usted cree, no sobre lo que usted le han enseñado, no lo que dice aquel pastor, aquel sacerdote, aquella iglesia, no. Lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Y hay algo importante en estas enseñanzas a los colosenses. Y una de las enseñanzas que Pablo trae es que cuando tenemos la supremacía a Cristo, cuando lo tenemos Él como la cabeza de nosotros, no hay razón para temer a los poderes espirituales demoníacos o a buscar supersticiosamente protección de ellos, porque Cristo ha neutralizado el poder de ellos en la cruz. Dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya están derrotados. Ya están derrotados. No hay razón para temer a ningún poder espiritual. El cristiano, el creyente, tiene la seguridad de que tiene la protección, de que tiene la bendición de Dios, la bendición de Jesús. Él cogió allá en la cruz y clavó, neutralizó completamente los poderes espirituales. No hay que buscar en supersticiones, en brujos, en cosas raras, en enseñanzas raras, en libros raros. Los colosenses comparten el poder triunfante y la resurrección. Dice en el 2:20 sobre esto: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivís en el mundo, os sometéis a preceptos. Repito, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivís en el mundo
os sometéis a preceptos, enseñanzas. Gente enseñando que además de la palabra de Dios, que además de Cristo, hay que cumplir. De aquí entraban también los judaizantes y los que hay todavía. De que es la ley también la que hay que cumplir. Sí, Cristo no vino a abolir la ley, pero el nuevo pacto limpió con su sangre preciosa todas las maldiciones que eran en la ley. Dios sabía que la ley no había quien la cumpliera. No hay un solo ser humano que pueda cumplir a cabalidad la ley. Si no falta en un mandamiento, falta en el otro. Pero Cristo vino a libertarnos en el nuevo pacto. Como Señor soberano y suficiente, Cristo no solo el creador del universo, sino también su sostenedor. Él crea y sostiene el universo. Nadie más tiene poder para eso. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso estamos viendo las tres cosas importantes que Pablo declara. La primera, que Cristo es el Señor de toda la creación. Segundo, Cristo es la cabeza de la iglesia como creador y salvador. Como creador y salvador. Y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primacía. Cristo es la cabeza de la iglesia, como creador y como salvador. Él es su vida y líder, y solo a Él debe someterse la iglesia. La iglesia no está sometida a hombres. El hombre se somete a Dios. Cada pastor, cada líder está sometido a Dios. Y nadie puede ordenar o decretar cosas que Dios no ordena y no decreta. Usted puede ser el líder más espiritual que haya. Usted no es la cabeza ni siquiera de su pequeño rebaño. El pastor es Cristo. Él es su vida y líder. Y solo a Él se somete la iglesia. No a preceptos de hombres. No a concilios que se han reunido para cambiar las escrituras de Dios. Para abolir cosas y para poner cosas que no están en la palabra de Dios. Por eso los colosenses deben mantenerse aferrados a Él. Dice en el capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acción de gracia. Dice, ¿qué fue lo que dice? Arraigados y sobreedificados en Él. En lugar de dejarse seducir con historias vacías y especulaciones. Gente que en épocas diferentes ha inventado doctrinas que muchas iglesias han adoptado. Gente que en el cielo supuestamente hace también cosas y ordena y habla. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay uno sentado a la derecha del Padre, Jesucristo.
Mire lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie, ponga mucha atención, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Filosofías y huecas sutilezas. Hermano, medite. Siempre han tratado de meter cosas dentro de las iglesias. Días de guardar, ayunos, no comer esto, no comer lo otro. Pero miren lo que dice el libro de los Colosenses, versículos 16 y 18. Primero le dice que no los engañe nadie. Después les dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Usted no puede adorar ángeles. Usted no puede pedirle a los ángeles. Pablo, en una de sus epístolas, que si un ángel del cielo se apareciera a usted, a la iglesia, y le enseñare un punto siquiera del evangelio, algo contrario al evangelio, dalo por anatema, dalo por maldito. Los ángeles no reciben adoración. El hombre ha querido adorarlo, pero no reciben adoración. No permiten la adoración. El hombre se los inventa, como siempre inventando para quitarle la supremacía a Cristo. Esto es obra del enemigo, esto es obra diabólica. Tercer punto que enseña el apóstol Pablo aquí en la epístola a Colosenses, de una forma muy especial. Jesucristo es el Salvador supremo. Jesucristo es el Salvador supremo. En el libro de los Efesios también, capítulo 3, versículo 11. 10 y 11, versículo 10. Revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, y será renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, el único Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Ante Jesús caen todas las distinciones y barreras humanas. No hay nadie incomparable ni en el cielo ni en la tierra, ni siquiera un poquito a la grandeza de Dios. No hay nadie en que no haya pecado, que haya pisado el planeta Tierra. Solamente Jesús se mantuvo puro, limpio. Él ha hecho a todos los cristianos una sola familia, en la que todos los miembros son iguales en el perdón y en la adopción. Él es el único que importa, el primero y el último. Por lo tanto, al contrario de lo que dicen las herejías, no se necesitan calificaciones o requerimientos especiales
para experimentar el favor de Dios. La salvación es por gracia, por fe, no por obra, no por requerimientos. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Si no, la Biblia tú la puedes creer en Cristo, puedes creer en la Biblia. Pero si no cumples con esto, no eres salvo. Mentiras. Mentiras. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Del 8 al 20. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Quiero que fíjense esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Habían decretos en contra nuestra. Voy al versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, si vivís en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Qué son lo que enseñan? Preceptos. Cosas diferentes que no están en la Escritura. Justificándolo con versículos bíblicos aquí y allá, sin hermenéutica, sin explicaciones claras. Como no toques, no gustes, no manejes, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todo se destruye con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay una aplicación personal a esto que Pablo está enseñando. Debido a que esta época es una época de pluralismo religioso y de sincretismo. Eso es la disolución de la verdad en aras de mantener la unidad. En otras palabras, ecumenismo. Repito, en esta época hay una pluralidad religiosa y hay sincretismo. Esa es la disolución de la verdad en aras de mantener la unidad. La soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante para varios grupos religiosos, quienes creen que todas las religiones son buenas. Repito, ecumenismo. Su supremacía es negada por otros que hacen del cristianismo un conjunto de creencias tomadas de distintas religiones. Usualmente celebrada como un avance frente al cristianismo apostólico, esta mezcla promete la autorrealización y la libertad sin que sea necesario rendirse a Cristo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor constituye la más temprana confesión de la iglesia. Aún se mantiene como la prueba definitiva del cristianismo auténtico. Ni la iglesia, ni el creyente individual pueden atreverse a negar la deidad de Cristo. En su soberanía descansa su suficiencia. Cristo es el Señor de todos. Hermanos, por favor, lea las Escrituras, estudie. Aquí está su vida,
Aquí está su salvación. Aquí está su entrada al cielo. Que nadie los engañe con sutilezas, con mentiras huecas. La conclusión de esta epístola es el Cristo revelado. Pablo eleva a Cristo como el centro y el ámbito de todo cuanto existe. El Hijo encarnado de Dios, la exacta revelación y representación del Padre. Y aquí lo llevo nuevamente al versículo 1, capítulo 1, versículo 15. En Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La exacta revelación y representación del Padre. Así como la encarnación plena de la deidad. Plena de la deidad. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. 1:19. Aquel que es Señor de la creación. Aquel que es Señor de la creación. Como dice 1:16, lo repito porque quiero hacer énfasis. Porque Él es en Él fueron creadas todas las cosas, las que lo hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, potestades, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En la iglesia y en la salvación, Cristo el Señor habita en los creyentes y en su esperanza de gloria. Dice el 1:27 respecto a esto: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza no está puesta en iglesias, no está puesta en pastores, no está puesta en sacerdotes, no está puesta en religiones, no está puesta en preceptos, está puesta en Cristo Jesús. Él es la esperanza de nuestra gloria. Él es el supremo creador y sostenedor de todas las cosas. Y Él es el suficiente Salvador de su pueblo. Dice, y con esto termino, Colosenses 2:10: y vosotros estáis completamente